Muy buenas tardes. Mi nombre es Caterina Vanessa Riascos y en este momento voy a exponer cómo el ámbito de la antropología se comprende a la cultura. Primero que todo, vamos a hablar de su significado general. En principio, pues este concepto surgió de la necesidad de adoptar un término que caracterizase los aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento que tenemos nosotros, los seres humanos. Este concepto de cultura nos lleva a pensar una serie de definiciones que la convierte en una definición pues, que no es muy precisa. Por lo tanto, para mi concepto, la cultura implica un modo de vida donde está en constante aprendizaje y que se caracteriza por tener diferentes comportamientos, costumbres, creencias y demás que las hace diferente a las otras. Es por ello que es tan característica para el hombre. Porque creemos pues que esta cultura es un concepto central para la antropología. Viéndolo desde la perspectiva antropológica, la cultura es un concepto central para ella porque la antropología envuelve a todos en sus sentidos tanto físicos, culturales y sociales, para así poder entender el comportamiento y la relación del hombre con su entorno. Es por ello que involucra la cultura, porque la finalidad de la antropología es estudiar los puntos básicos de la existencia humana. Este concepto de cultura pues ha pasado por diferentes enfoques teóricos, dependiendo pues de la época, y se han ido transformando a través del tiempo, donde los podemos caracterizar principalmente en dos. El primero, que es el enfoque clásico, donde se tenía pues una perspectiva de la cultura como un término general de la civilización y se estudiaba como un comportamiento básico. Mientras que el enfoque número 2, que sería como el enfoque moderno, o sea, el actual, tiene un criterio como más consecuente con la realidad del ser humano. Es decir, es más centrada, es más enfocada y en el comportamiento individual de cada ser humano dentro de una sociedad. Es decir, que se enfoca más cómo se comporta el ser humano. Muchas veces pues nos encontramos con ese término de cultura y sociedad, en donde son confundidos o caracterizados como lo mismo. Pero en realidad, aunque sostengan una relación y estén sujetas la una con la otra, tienen un significado muy diferente. La sociedad, por un lado, es un grupo pactado de personas que conviven bajo diferentes normas establecidas, donde dentro de ellas se está como organizado, todo consta de cooperación para cumplir los objetivos. Mientras que la cultura es un sistema de comportamientos, costumbres, creencias, actitudes, etcétera, que un pueblo tiene como su modo de vida. Ahí es como la gran diferencia que tiene la sociedad con la cultura. Para nosotros poder trabajar lo que es la cultura, se caracteriza por tener tres temas que lo acompañan y van de la mano con la cultura. Uno de ellos, el primero, es la enculturación. ¿En qué consiste la enculturación? Es un proceso de aprendizaje que tienen los seres humanos a medida de su crecimiento o desarrollo en la sociedad. Es decir, cuando nacemos, todos los días aprendemos lo que observamos de los entes mayores, es decir, de los adultos o de nuestros padres. Poco a poco vamos creciendo y cuando ya tenemos la capacidad de actuar de manera independiente y consciente, pues lo hacemos a base de un aprendizaje basado en creencias, costumbres, comportamientos que aprendimos desde pequeños. Ahora continuamos con el concepto de relativismo cultural, que también hace parte de estos conceptos. Esta pues principalmente se caracteriza porque las culturas poseen rasgos similares a las otras, cada una busca su propia identidad y por lo tanto se identifica como única. Es por eso que el relativismo cultural se considera como la identidad única de cada pueblo, donde para un pueblo su significado es importante y de valor altamente significativo, para el otro pues puede ser relevante, no puede ser de mayor importancia. El tercer concepto, que es el etnocentrismo, que es la manera de cómo los individuos valoran su propia cultura por encima de las demás, es decir, mi cultura es mejor. Bueno, en conclusión, pues podemos determinar cómo el ser humano, a medida de su crecimiento físico, emocional y social, que es como todo lo que lo rodea, pasa por un proceso de aprendizaje que la sociedad que lo rodea posea.
en donde aprendemos a tener nuestra propia identidad basada en creencias, en comportamientos, actitudes, costumbres y demás, y es por eso que a ello es lo que llamamos nuestra propia cultura. Muchas gracias.